Una voz acá. Te cuento una anécdota pequeña que tiene que ver cuando era pequeño No hable también. de fútbol y esas cosas. No. Cuando era chico, en la casa de mi abuelo, acá en la Perito Moreno, casi Alvear, tenía entre las bibliotecas una biblioteca alucinante. Ujú. Uno de los libros que me atraía mucho, y no recuerdo, era demasiado chico también para andar anotando nombres de científicos, investigadores. Era un libro cuya portada era entre un azul y un negro medio difuso, era, ¿no? Había un paisaje que se veía como boscoso en esa portada. Sí. No recuerdo ni el título, ni recuerdo quién lo escribió o si eran varios los que escribieron. Pero ¿sabés más o menos de qué se trataba el Sí, libro? era de biología, sobre biología de acá de la biología, o fauna de acá de la Patagonia. Y una Ujú. cosa que me llamaba la atención y me parecía que tenía alguna cuestión hasta mágica en ese momento, porque era muy chico realmente, Sí. era que en un momento nombraba a un monito patagónico, monito de la estepa o algo así. ¿Monito de la estepa? Siempre me quedó grabado acá en la Mira. cabeza esto, y digo, en algún momento Querías determinado. encontrar el monito de la estepa. Exactamente, o alguien que esté dedicado a esa Sí, investigación. o que sea descendiente del monito de la estepa. Y digo, esa suerte de la vida que hoy, que es el Día del Investigador Sí, Científico, que estuvimos charlando recién con Ricardo Casó también hace un sí, ratito, sí, sí. llega Gabo Martín, Gabriel Martín, que está con nosotros, que es Sí. doctor en ciencias naturales, amigo de la casa, músico, etcétera, etcétera, a Gracias. quien le agradecemos la Y visita. trajo el monito de la Y es estepa. investigador, trabaja en este tema. Gracias por venir, Gabriel, de verdad. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno estar acá en Radio Nacional. Eh, Bien. ¿Te une con Mauro algo más, además del el monito de eslabón la perdido estepa? sería. Capaz el pelo, el peinado que tenemos hoy, quizás. No, ¿Cómo, creo que no. cómo es el tema, Gabriel, de este, entre comillas, de ser el nombre Sí, bueno, popular, ¿no? lo que normalmente acá se conoce como los monitos son marsupiales. O Marsupiales. sea, son mamíferos que están relacionados más cercanamente, en vez de con un perro, con los canguros Ujú. y los otros mamíferos australianos que son marsupiales. ¿Tiene que ver con algún momento de estar unido Oceanía con América o algo así o no? Sí, Ah, a ok. través de Mirá, Antártida, cuando todo eso estaba unido desde Sudamérica, el sur de Sí. Sudamérica, con la Antártida y con Australia, mirá. ¿no? Hace Eh, tiempo y hace. hace unos cuantos millones Sí, de sí, sí, años, sí. sí, hace como Fíjate, no me hasta Si acuerdo buscamos el cuándo. 15 archivo de la millones de radio no lo años. vamos a encontrar. No, no lo vamos a encontrar, un poco antes de 15, Ujú. como 20 millones de años Che, atrás. ¿y por qué te dedicaste a eso y no a jugar en Belgrano de skate? Bueno, primero que nada, yo nunca fui muy habilidoso Sí, con la pelota y tampoco fui muy habilidoso con el estudio mientras estaba, pero los bichos siempre me gustaron de chico, sí, desde muy chico. sí, sí. Y bueno, me anoté acá en la universidad, hice mi licenciatura, terminé Ujú. como licenciado en ciencias biológicas con insectos, trabajando con artrópodos asociados a una Acá en planta. Esquel. Sí, acá en Esquel. Sí, Bien. yo me recibí de licenciado acá en la Facultad de Ciencias Naturales de Esquel. Y un amigo que tenía en ese momento, que también era profesor mío en la universidad, después nos volvimos amigos y colegas, eh, se dio cuenta que, digamos, que yo no estaba viendo mucho futuro en el trabajo que estaba haciendo con los insectos. En ese momento, estamos hablando del año 99, 2000, pre-internet, era muy difícil conseguir información científica, sobre los temas, en este caso eran de insectos, que era lo que yo estaba trabajando. Y no había mucha gente trabajando en Esquel en ese tema. Y uno, si quiere seguir en la carrera científica, generalmente tiene que hacer un doctorado, o sea, tiene que hacer 5 o 6 años más de estudio para hacer un doctorado. Y era como que yo estaba viendo que no había mucha salida con todo eso. Entonces este amigo, Marcelo Tejedor, que ahora trabaja en el CENPAT, trabaja con monos fósiles de Patagonia, me ofreció ponerme en contacto con gente del Museo de la Plata para hacer mi doctorado. Y me contactó con el experto latinoamericano, probablemente mundial, de marsupiales fósiles americanos, que es Pancho Goin, que es investigador de CONICET, está en La Plata. Y de a poquito me fui metiendo para trabajar con los marsupiales de Patagonia, que si bien son poquitos en cantidad de especies, son muy interesantes. ¿Dentro del Porque, Museo de La Plata? claro, ahí yo Está hice mi bien. doctorado en La Plata, pero Sí, siempre estando en Esquel, sí, ¿no? sí, sí. Haciendo mis horas de campo acá, trabajando en el campo acá. Y los marsupiales de Patagonia son interesantes porque, si bien son poco diversos, o sea, hay pocas especies, Sí, solamente 4, sí. las 4 especies son de órdenes totalmente diferentes, o sea, es como que son de familias totalmente distintas, ¿sí? Mucho Ujú. más llamativo Es todavía. más llamativo porque convergen en esta zona tan particular, hay un par de estos animalitos que viven en el bosque y Sí. hay un par que viven en la estepa. Que es como decir que no están ni relacionados, no son ni siquiera primos, o sea, son como recontra lejanos. Para mí es como tener a Messi sentado, a ese nivel te estoy diciendo Es que te acá, al pregunto lado, eso. ¿eh? A ver, a mí desde muy chico nunca se me hubiese ocurrido hacer lo que vos haces. ¿Qué te lleva a hacer esas cosas, de estudiar esto? ¿Y qué te deja descubrir un animalito?
Y la verdad que yo supongo que tiene que tener que ver con la pasión que le ponemos todos para hacer las cosas que nos gustan. Exacto. Ustedes acá en la radio están todos Sí. los días, lo que hablábamos hace un Sí, ratito sí, fuera sí, de sí, aire. sí. Ustedes están todos los días acá pensando de qué van a hablar, buscando notas, cosas interesantes para Sí. ustedes y para la audiencia. Bueno, a nosotros Sí. como científicos nos pasa lo mismo. Ujú. Estamos todo el tiempo tratando de, por lo menos es lo que yo creo que hacemos la mayoría, Sí. buscando cosas interesantes que por lo menos a nosotros nos llama la atención investigar. Hoy estamos hablando con, ¿cómo se llamaba el amigo que hablamos hoy? El director de... Ricardo Casó. Sí, y él, no le pregunté a él esto, pero sí te lo pregunto a vos. Vos mañana vas a tu oficina a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Sí. Mate, ¿ponés mate? Mate, sí. Sí, bueno, sí. ¿Qué hago? ¿Para dónde investigo? Porque Bueno. en algún momento tiene que haber un inicio de algo. Sí, el inicio uno lo encuentra a veces leyendo, encontrando bibliografía y con un director, en muchos casos, que te dice, che, estaría bueno investigar tal cosa o tal otra. Y después es mucho de la inventiva de uno. Hay gente que tiene más inventiva para buscarse sus propios temas de investigación y hay gente muy buena que se mete atrás de otra línea de investigación que ya está desarrollándose con un director y dice, bueno, yo me voy a encargar de esta partecita, de todo este gran complejo de temas que están ustedes estudiando. Y básicamente nuestro día es eso, es sentarme y decir, bueno, a ver qué hago hoy. Metido entre medio de un montón de cosas burocráticas, de llenar papeles, formularios, pedir plata para hacer investigación y demás, tenemos ratos donde leemos trabajo de otra gente. Esa es la principal fuente de inspiración. Uno lee los trabajos de otros y dice, mira qué bueno lo que hizo este loco, capaz lo Te puedo abre puertas, ¿no? capaz lo puedo replicar acá. Claro. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con los marsupiales veía que en Australia se sabía un montón de los marsupiales del desierto australianos y veía que los de acá no sabíamos nada. Entonces dije, bueno, mi trabajo tiene que ser tratar de ir llenando los pedacitos de información que nos están faltando de los bichos que hay acá. ¿Y para qué? ¿Para qué? Esa es una pregunta que siempre uno se hace. La ciencia a veces tiene un para qué, a veces no tiene un para qué. El para qué de nosotros es tratar de incrementar el conocimiento. Por lo menos yo lo tengo de esa manera. O sea, ¿cómo incremento el conocimiento? Y metiéndole pata a todo lo que puedo, publicando todo lo que puedo y generando investigación de base que sirva para armar un parque nacional, saber qué hay en una zona determinada, en el caso de lo que yo trabajo en particular, Sí, ¿no? sí, Hay gente que hace trabajo más aplicado. De hecho, tenemos un grupo donde laburo que trabaja en calidad de agua, por ejemplo. Entonces usan bichitos para saber si el agua está buena, si el agua está mala. ¿Por qué? Porque hay animales que sobreviven a la contaminación y otros que no. Lo que yo hago en particular con los marsupiales tiene que ver exclusivamente con cuestiones de saber qué hay en la zona, cómo se desarrollaron estos bichos, por qué están acá, todo ese tipo de cosas. Y me gustaría regresar ahí donde habías dejado en un momento determinado, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con tu tesis, con el laburo, con la investigación en este día particular. De estos dos marsupiales, estos 4 marsupiales que me decías, que tienen diversos orígenes, Sí. y hay 2 en la zona boscosa Sí. y 2 de estas especies en la estepa. Sí. Tienen, me gustaría por ahí el nombre obviamente científico si lo tenés, pero deben tener un nombre que es el común denominador para la gente de campo, ¿no? El más conocido de acá de la zona es el monito de monte, Ujú. que es el que está en el bosque. Acá en los Alerces, en el Parque de los Alerces hay. No es un mono, es un marsupial. Uno de afuera lo ve y parece un ratón, porque tiene el tamaño de un ratoncito. Pero es un animalito que está... ¿Pero se cuelga como los monos? Es trepador y tiene una cola prensil y come frutos y come insectos y larvas. En este caso el del monito del monte. Después hay otro en el bosque, en el bosque más lluvioso, que todavía no lo encontramos acá. Pero eso debe ser estamos algo buscándolo, hermoso, ¿no? Para el investigador, saber que está algo pendiente ahí. que sí está, digamos, en el bosque del lado chileno, así que... En la selva valdiviana, por ahí. En la selva valdiviana, exactamente. Que es el ratón runcho, es una comadrejita, que tiene la nariz muy alargada, también de otro grupo de marsupiales totalmente diferentes dentro de todos los marsupiales que hay en Sudamérica. Ahora, ¿no? vos vas, agarrás tu bolso, tu mochila, Sí. equipo de mate, Mis trampas. GPS, Sí. te llevas todo. Y de pronto te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a acampar allá? ¿Qué vas a ir a...? ¿Vas a disfrutar de la...? No, voy a revisar a ver si hay esos monitos. Sí. Se te matan de risa. Se nos matan de risa, sí. Cuando vamos al campo, sobre todo acá en la estepa, que yo he trabajado mucho en la estepa, pones trampas y a veces vienen los gauchos, uno le va a pedir permiso, obviamente le explica lo que está haciendo. Algunas pocas personas conocen la comadrejita patagónica, que es la que está Acabo en de la verla estepa. por primera vez en la vida. Es la que está en la estepa. Y la mayoría no la conoce porque nunca la vio, o conoce los ratones y les parece un ratón. Sí. Entonces uno le explica a esas personas, digamos, que están en el campo haciendo su laburo con las ovejas o lo que sea. Y claro, siempre la cara es como decir,
y te pagan para hacer esto, hermano. Pero bueno, sí, nos pagan para hacer eso. Nos pagan para hacer eso y un montón de otras cosas más, ¿no? Sí. Ahora, yo participo también de la Asociación Argentina para el Estudio de los Mamíferos, en donde se junta un montón de gente que trabaja con mamíferos, desde gato montés hasta, no sé, monos en el litoral, o en Misiones, hasta ratones. Y hay de todo, hay gente que trabaja con fósiles, hay gente que trabaja con Claro, muchos el animales. tema es, perdóname, Mauro, es resolver el para qué. ¿Para qué como política de Estado sirve que te paguen el sueldo a vos para que investigues esto? Sí, Si es por diversión o para que podamos vivir mejor en una sociedad en comunión con los animales, con las plantas, con el medio ambiente. sí, yo creo que toda la investigación de base, que es la que nosotros hacemos, Sí. en última instancia, digamos, en un primer momento no tiene un fin último, es generar información de base. ¿Para qué sirve? Y en última instancia para conocer mejor nuestros ecosistemas, Sí. para poder valorarlos. No podemos, hay una vieja frase que dice que no podemos valorar lo que no conocemos y no podemos conservar lo que no valoramos. Entonces, si yo quiero armar un parque nacional y le quiero dar un fundamento a ese parque nacional, como pasa con los alerces, por Sí, ejemplo, sí, sí. yo necesito saber qué hay adentro del parque. Sí, mínimo. Y ahí entramos nosotros, Claro. que vamos y hacemos estos estudios de base y te decimos, bueno, mira, en la zona, en el parque de los alerces hay estos animales, estas plantas, Ujú. estos hongos. Esta Y especie estos solamente hombres- está registrada y estos acá, hombres que la destruyen. o que la usan. Ok. Porque también está esa otra. Sí. El conocimiento básico que uno puede generar como investigador, en el caso con lo que yo estoy haciendo, Bien. puede dar con una especie que sirve para uso, algún uso, que es el guanaco, ponele, que se puede usar para generar, para esquilarlo y demás. Déjame Bueno, que te haga un paréntesis. Sí. Dentro de acá del CIMEP, ¿hay alguien que esté tocando ese tema, investigando ese tema del guanaco? con guanaco no Con hay guanaco no. nadie en nuestro centro de investigación de esquel. Sí, creo que en Santa Cruz por ahí se En está Santa Cruz realizando, hay gente, por ejemplo, en el SEAN de Junín de los Nadie Andes. me dijo que en Santa Cruz el guanaco es una plaga. Ya. Bueno, el concepto de plaga y, digamos, nosotros Como como la biólogos, mosqueta acá, que la ves en todos lados. lo que pasa es que uno lo vea en todos lados no quiere decir que sea plaga. Y después hay otro concepto importante que es que la rosa mosqueta es una planta introducida, la trajeron de afuera y se expandió en ambientes que eran naturales. Y el guanaco es un animal nativo Sí. que, como los campos están abandonados y han eliminado los pumas por años y años de ganadería, el guanaco ahora como que explotó. Hace lo que quiere. Pero ¿qué va a pasar con eso? Y bueno, eso lleva un tiempo hasta que se regula. Los sistemas naturales suelen regularse, salvo que hayan pasado cierto umbral donde ya se desarmó toda la cadena trófica, digamos, las relaciones, ¿no? Sí, sí. Así que eso va a llevar un tiempo hasta que se acomode. Pero todo ese tipo de investigaciones, bueno, hoy por hoy mucho no sabemos nada. Gabriel, disculpa, regreso a, Sí. a los marsupiales. Sí. Nicolás, la obsesión ahí con el tema de los marsupiales. De estos. Enamorado, No, es que me parece alucinante el trabajo. Y vuelvo a decir, ¿no? En el Día del Investigador Científico, Sí, sí. tener el CIMEP y tener investigadores como Gabriel Martín y muchos más, ¿no? Pero digo, dedicado a esto puntualmente, es como tener a los Messi acá sentados en la radio. Gracias. Y me refiero a esto, de estos 4 marsupiales, Sí. el impacto que han tenido tanto en el bosque como en la estepa patagónica, ¿están en riesgo de extinción alguno de ellos o no hay una estadística manejada hasta ahora, hasta el momento? Ninguno de estos animales está en peligro Ujú. crítico. Ni siquiera están en peligro. Ok. Pero bueno, por otro lado tampoco conocemos mucho. El monito de monte recién se está a nivel ecológico y cuáles son sus relaciones con el resto de las plantas y los animales con los que convive. Se están estudiando desde hace, yo te diría, en detalle, no más de 10 años o 15 años. Hay un grupo grande de gente también en Bariloche que está estudiando cuáles son las relaciones ecológicas del monito de monte, qué come, qué semilla dispersa. Y se ha encontrado que el bicho es medio como lo que nosotros llamamos una especie paraguas, que conservando esa te sirve para conservar todo un sistema. Mirá qué interesante. Porque el bicho dispersa semillas, por ejemplo, del quintral, que es una planta, un hemiparásito, una planta que crece sobre otras plantas, y es el único dispersor, o el dispersor más importante de esta planta. O sea que sin ese bicho, la planta desaparecería. Como eso, hay un montón de cosas que capaz que no tienen una utilidad, pero al analizar esto, uno encuentra esas relaciones y dice, mirá vos cómo es la mano con esto. Estos marsupiales, tanto en la estepa como en el bosque, tienen ¿cuál sería el enemigo o El predador. el predador natural? Y si el hombre, digamos, el hombre que está trabajando en el campo, etcétera, etcétera, tiene algún impacto en la vida o no Esencialmente no de manera directa. Ujú.
Lo que pasa es que cuando uno modifica los ambientes naturales, como por ejemplo pasó en la Patagonia con el sobrepastoreo, el exceso de ovejas en un campo, el campo queda destruido Migran hacia otro lugar. y los bichos se van moviendo. Al no haber vegetación, estos animalitos comen. Por ejemplo, la comadreja patagónica come ratones y lagartijas y demás. Si vos al campo lo dejás hecho un arenal, Claro. ya no hay más ratones, obviamente no vas a ir a capturar Claro. a este bicho. ¿Sí? Pero no tiene no hay una relación directa entre el efecto, o sea, no es que el hombre lo case. Ah, eso me refería. No, Sí, no hay una. no hay una relación No es directa. molestia para Pero ellos, para que no. tampoco el hombre lo usa como mascota. No, para nada, no. No porque primero son animales silvestres y no deberían estar usados como mascotas. Y segundo porque no, es muy difícil capturarlos, hay que saber dónde ir a buscarlos y cómo y demás. No es que, digamos, no son animales relativamente comunes. Sí, sí, sí. A veces se los puede confundir por un ratón, como decíamos. Y después con respecto a lo de los predadores naturales, los principales son las rapaces, lechuzas, búhos. Nosotros, un trabajo que vengo haciendo yo hace muchos años es juntar, la lechuza come y después como que vomita el pelo con todos los huesos que no digirió. Si uno encuentra un posadero en una lechuza, un nido, digrega esos bolos y se encuentra con toda la comunidad de ratones y de micromamíferos que hay. O sea, puede establecer, decir, bueno, acá hay 5 especies de ratones, 2 marsupiales, unos murciélagos, porque las lechuzas se los comen. ¿Sí? Está tremendo, no, está tremendo, Un alucinante, asco, pero alucinante, hay alucinante. gente, compañeros, que estudian la caca de algunos otros animales para ver qué Espectacular, comieron. la verdad es increíble. Y bueno, otros predadores son el zorro, un hurón, también puede comerse a estas comadrejitas. Y en el bosque, bueno, algún gato montés también. Pregunta del desconocimiento total, pero hace 1 o 2 años estábamos charlando acá al aire con no me acuerdo quién estaba relacionado a la biología. La sensación de alguien absolutamente lejano a la biología o al conocimiento de las estadísticas. Pero recuerdo que antes, cuando uno iba a caminar a diferentes lugares de aquí de la Patagonia, solía ver la mara, capaz te estoy tirando la mara o el gato montés con más frecuencia. Tanto la mara como el gato montés hace mucho que no la cruzo, por lo menos en la ruta o en algún... Bueno, maras nunca llegaron tan al No, oeste, en la parte de los altares. Claro, de los Hay un altares viaje para de allá, Trelew. ahí hay. Pasa que bueno, hay campos donde se tira veneno, se las caza. Yo vengo ahora de una campaña en La Pampa donde había muchísimas maras y la gente se las comía. Comen peludo, comen piche, porque bueno, es su sustento, pues están en el campo y lo consideran como parte de su sistema de vida, digamos, ¿no? Pero me decías que acá están tirando veneno en la parte de acá. En algunos lugares, Mirá. muchos de estos campos se han envenenado por años, también sobre pastoreo, capaz que no le deja cobertura a los animales. Entonces, todo ese tipo de cosas alteran un poco el balance. Ahí lo que tiene que ver la los bichos investigación, ¿no? desaparezcan, La ¿no? investigación, mirá lo que sirve. Y nosotros, por Dale. ejemplo, con esto de los bolos, que les hablaba antes de las lechuzas, nos encontramos con que hay campos que están sobrepastoreados, en donde uno encuentra que hay 2 ratoncitos que son los más comunes. Cuando uno va a lugares donde no hay ese sobrepastoreo, ya cambia completamente la cantidad de especies, la disposición de las especies. ¿Por qué? Porque en un ambiente natural uno tiene pastizales, tiene mallines, tiene un montón de ambientes donde se encuentra con un montón de estos bichos. Que cuando el campo está medio destruido, se complica para volver a Vos encontrar. cuando te vas de vacaciones, ¿te sacás esto de encima? No. De tener que ver animales, plantas. No, nunca, uno no se saca No, nunca. Y no. aparte, bueno, tampoco nos tomamos vacaciones muy asiduamente los científicos. Y cuando uno se va de vacaciones se lleva 2, 3 papers, 2, 3 trabajos para leer, 5 porque tiene que seguir trabajando en otra cosa. No, es medio, esto es como una pasión, es como, sería como lo que hacen ustedes con la radio, como lo que hacen los músicos. Hay mucho acá de cosas que nos va gustando de a poco y cada vez te vas metiendo más, cada vez te vas metiendo más y cuando te querés acordar, laburás hasta los sábados y domingos y nadie te paga nada y no te importa. ¿Y en tu casa te lo facturan eso? No, la verdad que no me lo facturan. No. De hecho, mi pareja también trabaja con nosotros en el centro donde trabajo, en otra área totalmente distinta y Sí. es interesante porque nos encontramos con charlas sobre cuestiones de la universidad, del CONICET, de nuestra investigación y está bueno. Es medio raro, porque uno es como un obsesivo de todo esto, ¿no? Pero bueno, hay diferentes niveles también de cada uno. Hay gente que se desenchufa más que otra. Yo particularmente no lo hago muy seguido. Porque me apasiona aparte, ¿no? Gabriel, bueno, ya llegando al final de la charla, de esta primera, porque te vamos a invitar 20.000 veces más, igual que todos los chicos del CIEMEP. Principalmente, agradecer, felicitar en el Día del Investigador Muchas Científico la labor que hacen. Y segundo, porque
de aquí en más, quienes están escuchando la radio y nosotros mismos cuando sacamos un pie fuera de la ciudad, tenemos un aporte, una herramienta más para poder mirar dónde estamos parados, ¿no? Así que la verdad también, ¿no? Sí, claro. es enorme y te agradezco porque es un gusto personal el haberme tenido esta posibilidad de charlar con vos aquí en la radio sobre los marsupiales aquí en la Patagonia, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Traerle uno de mascota. Debo traer uno. No, sinceramente estoy bastante emocionado por la charla esta porque me cierra una parte de la historia. Sí, totalmente. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y espero que, bueno, que los compañeros del CIMEP también se Sí, copen sí. y vengan a charlar con ustedes. Estaré buenísimo, ¿eh? Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gabriel.